Muy bien, profesora Jimena, gracias por estar con nosotros para comentar sobre este tema. Antes de comenzar, si gusta darnos su nombre completo, su cargo en IPADE y el área en el cual brinda cátedra, por favor. Hola Román, buenos días. Mi nombre es Jimena Campos García, soy profesora de Dirección de Operaciones en el IPADE. Muchas gracias, profesora. Bueno, tenemos este tema de la industria 4.0. Queremos conocer un poquito el panorama que usted tiene acerca de este ámbito, entonces le cedo la palabra. Bueno, Román, pues básicamente la industria 4.0 lo que busca un poco es acercar a las compañías y a las empresas a todo este tema digital, ¿no? Hay grandes ejemplos en el mundo y grandes empresas que lo hacen. Yo creo que si quisiéramos aportar a la economía mexicana, tendríamos que pensar un poquito más en las pequeñas y grandes empresas, porque ahí el panorama es un poco diferente. Hace unos años McKinsey hacía un estudio y un poco decía, primero el tema de manufactura se queda un poquito atrapado. Hoy en día usan un término como pilot purgatory, como purgatorio de pilotos, y es un poco ese término para eso, para explicar cómo algunas empresas industriales se quedan atrapadas en digamos, en esta capacidad de llegar a su transformación digital y acercarse a la industria 4.0. Entonces, ¿por qué pasa esto? El tema de las inversiones, de los CAPEX de las compañías, me parece que también es un capítulo muy importante. Tenemos un caso escrito con otro profesor, con el profesor Garza, de Dirección de Operaciones, de una pequeña empresa en México, manufacturera, que veía supremamente borroso ese paso. Yo creo que desde el punto de vista de los CAPEX, cuando comparamos la grande y la pequeña empresa, pues es uno de los, digamos, de los factores más predeterminantes para hacer o no este tipo de inversiones. A las pequeñas empresas, a las empresas familiares, a toda, como toda esta estructura de las pymes en México, pues les es complejo tomar este tipo de decisiones pensando en los CAPEX que esto sugiere. Esto también, esto digamos en el fondo también es una buena noticia porque en la medida que se ha desarrollado la industria 4.0, que hay un tejido más amplio y una oferta mayor, pues estas pequeñas empresas tienen capacidad de llegar desde el punto de vista económico o de inversiones. No obstante, desde el punto de vista de conocimiento, em, o de acompañamiento que genere valor y para tomar esas decisiones, creo que hay una deuda con las compañías, ¿no? Con este tipo de compañías. Eso es un poquito en términos, digamos, generales, como veo el panorama mexicano. Ahora, desde el punto de vista de la literatura, se habla de un estancamiento mundial, un poco en temas sobre todo en temas de manufactura, por la industria 4.0. Em, Aquí básicamente lo más importante que tendríamos que entender es cómo superarlo y cómo llegar. Y otra vez tendríamos que ubicarnos regionalmente, ¿no? Una cosa pasa en el mundo, pero las dinámicas entre Europa, Asia, Estados Unidos y Latinoamérica pues son muy diferentes. Las brechas salariales que tenemos son muy diferentes. Entonces, por ejemplo, las brechas de conversión que tenemos entre los temas tecnológicos que van a la operación, pues normalmente en las plantas este tema funciona un poco desde tipo silos. Esto hace que sea mucho más complicado poder generar pues mejores, digamos que acompañamientos de la tecnología dentro de la operación. Otro tema que también considero una brecha em, es muy diferente y hay unas brechas muy grandes entre lo que son las multinacionales y las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Eh, Hay una desventaja, por decirlo así, para las pequeñas empresas em, desde el punto de vista de capacidad, ¿no? De llegar. Temas de talento, ¿no? Son otras brechas importantes.
Los temas de talento depende en la región donde estés ubicado, pues podrías encontrar o no ingenieros, operadores que están mucho más cerca o mucho más alineados con nuevas tecnologías o no. Entonces el tema de talento afecta de manera importante la localización de estas empresas o de estas fábricas. Un poco creo que en línea esas serían como las brechas más importantes quizás a trabajar, ¿no? A acompañar sobre todo a las pymes, diría yo creo que el desafío para América Latina es eso, ¿no? El tema del costo laboral, el tema de infraestructura y conectividad que tenemos en nuestros países. En términos generales, creo que es, us- estos temas de industria de actualidad, de industria 4.0, digitalización, pues habría que verlo desde una triada, ¿no? El tema global, cómo lo hace una Europa, cómo lo hace Estados Unidos y luego Asia, pero luego cuáles son nuestros desafíos, ¿no? Como la heterogeneidad que tenemos en Latinoamérica, pues deja básicamente estos desafíos para nosotros. El costo laboral, digamos, la cadena de valor que se rompe fácilmente en las pequeñas empresas, eh, pues entre otras las barreras de entrada, lo que hablábamos al principio un poquito desde los costos. Y bueno, pues creo que si hablamos de retos, este sería, yo creo que para la industria 4.0, pues hay que resolver algunos problemas mucho más endémicos de la región, Ujú. productividad, informalidad, transparencia, talento, ¿no? Y ver cómo acompañamos este tipo pues, de retos para que la industria 4.0 pues realmente llegue de maneras más rápidas, por caminos más viables. Y podamos abrir pues las puertas a estas nuevas tecnologías y a estos nuevos diseños que sin duda pues le ayudarán a la región a su crecimiento y a su desarrollo. De acuerdo, profesora. Allí, las, ¿cómo impacta el tema de la inteligencia artificial que ha tenido un crecimiento muy grande, sobre todo la generativa? Ahora está empezando esta idea de que pueda ser agéntica. ¿Cómo puede esto relacionarse con la industria 4.0? ¿Cómo si influye o no? Si hay caminos que vayan de la mano, y en este caso también para Latinoamérica, ¿qué podríamos ver en pues en este mix o en esta situación? Mira, lo que ocurre es que el tema, yo diría más que inteligencia artificial, que definitivamente pues tenemos todas las posturas, ¿no? La inteligencia artificial generativa pues no, hasta ahora nos ha agregado mucho valor y en otros teóricos dicen estamos muy lejos de realmente recibir los beneficios de la inteligencia artificial. Eh, si nos paráramos hoy realmente en nuestras pymes, yo creo que habría que pensar desde mi punto de vista en una inteligencia de datos. En una inteligencia de datos acompañada tecnológicamente, que esos temas tecnológicos hoy ya no son tan barrera como lo eran unos años atrás, gracias a digamos, los costos o la capacidad de llegar para estas pymes a unos costos muchísimo más viables de lo que eran años atrás. Y la cultura organizacional, yo creo que ahí es donde tenemos deudas. Una inteligencia artificial generativa en espacios o en contextos donde quizás tenemos deudas, las que hablábamos ahorita de conectividad, de talento, de informalidad, de baja productividad, de temas de transparencia, pues no estaríamos generando el valor suficiente. Yo creo que tenemos que primero pues trabajar en temas pues ir en contra o poder minimizar temas de informalidad bajo digitalizaciones en temas pues, saque las cajas negras, ¿no? Hay un artículo muy interesante del MIT que habla un poco de eso, ¿no? Es un fenómeno de las fábricas ocultas. Lo primero que hay que hacer es operativamente saber qué hay detrás de. En nuestras empresas, vamos a las empresas y lo que vemos es el Excel de Pepito, la nota que tiene guardado el otro, el que sabe cómo hacerlo, pero no es una información de todos. Entonces esas cajas negras, esos temas ocultos, pues hay que sacarlo. Luego, el tema de productividad. eh, no estoy tan segura que hoy en día y por nuestras empresas utilicemos robots humanoides, por ejemplo, para mejorar la productividad.
porque lo que necesitamos es saber hoy visibilidad. Ujú. Dónde están en tiempo real, volvernos a los procesos, dónde están los tiempos muertos, dónde están los cuellos de botella, qué desperdicios tenemos. Y después de poder manejar esto, digamos que estas como grandes retos que tenemos en nuestras, ahora sí entendamos cómo traemos la tecnología que hoy es asequible, cómo hacemos inteligencia de datos para saber lo que tenemos y a dónde queremos llegar. Y luego sí meternos en estas carreras de la inteligencia artificial, pero meter inteligencia artificial cuando tenemos estos temas importantes en las organizaciones no es un buen momento. Hay que limpiar los procesos y entenderlos para montarnos sobre, digamos que estas plataformas o estas posibilidades de desarrollo y de digitalización para las compañías. Buenísimo. Allí usted mencionó algunas métricas que pueden estar allí funcionando. Finalmente, ¿cómo pueden apoyar las métricas a esa transformación y cuáles serían unas métricas, un ABC de métricas para tener en cuenta de inicio? Pues Román, te voy a responder como ingeniera desde pequeña que lo aprendí. Lo que no se mide no se mejora. Y definitivamente creo que lo que tenemos que hacer en las compañías es trabajar contra la informalidad, entendiendo que hay un poco lo que te decía, ¿no? Esas cajas negras, esos debajo de tapetes, esas ineficiencias ocultas que no vemos. Dos, el tema de productividad. Ahí está la construcción de métricas. ¿Cuál es la capacidad de las empresas? ¿Cuál es la utilización que estamos haciendo? ¿Dónde están los cuellos de botella? Niveles de productividad que podamos entender con indicadores. Y a partir de esto, cuando la vista sea clara, lo que te digo digamos que un poco esa visión operativa que tengo de los negocios y es ya cuando lo tengan clara, ahora sí, montémonos en sistemas que me permitan mejorar estos indicadores. Indicadores, todos los indicadores que pueda acompañar la productividad, los inventarios, los tiempos de ciclo, los tiempos de proceso, qué puedo hacer con los tiempos muertos. Pues si me preguntas por un poco por indicadores, te respondería sí, esto desde el punto de vista de compañías un poco más industriales. Ahora, compañías de servicio, realmente es exactamente lo mismo, solo que tus indicadores serían un poco cómo llevo mis indicadores, por ejemplo, de productividad a temas de servicio. Las personas que atiendo, los números en cola, los indicadores de satisfacción, de recomendación, todo esto que me lleva a entender cómo mi proceso de servicio impacta en quien lo recibe o el cliente, pero creo que para las dos hay que hacerlo exactamente igual. Y luego pueda tener los indicadores, medirlos. Mi recomendación es también para las pymes, no se asusten con los malos resultados. A veces no medimos porque como que no queremos ver y peor si las cosas van relativamente bien, ¿no? Eso le pasa un poco a las pymes, ve, aquí vamos bien, estamos teniendo resultados económicos importantes, entonces no metemos los indicadores, no los medimos, midámoslos sin miedo, así tengamos resultados que no esperábamos o resultados que no nos satisfacen, buenísimo, porque ahí sí podemos empezar a indicar, bueno, y ahora con esto, ¿cómo me acerco? ¿Cómo le permito a la tecnología que me ayude y que me mejore? Y en los casos que he podido ver, los brincos, realmente los saltos de mejora son impresionantes. Buenísimo. Y diríamos que dentro de esto, las tecnologías, el empresario, ¿cómo lo ve abierto o no a las tecnologías a aplicar o se sienten en dado caso que la tecnología va muy adelante o si quieren participar o cómo usted percibe este ambiente de tecnológico en los líderes empresariales? La tecnología, digamos que avanza a pasos supremamente rápidos. Yo como percibo el líder o el directivo un poco confundido tal vez, no sé si es la palabra correcta, pero la tecnología va por un lado caminando súper rápido. Si estoy en mi compañía, sé que quiero estar ahí, pero no conozco muy bien los cómo. Yo creo que esa es un poquito la trampa que tiene hoy el directivo. Y como hay tanta oferta en el mercado,
llueve de muchas partes, pues todos, ¿no? Pues todos sabemos ahora lo que se habla de inteligencia artificial, todos queremos estar ahí, queremos estar en el boom, entonces vienen diferentes compañías, te ofrecen cosas y en el fondo el directivo no sabe exactamente por dónde, ¿no? ¿Qué debería hacer? También creo que es un tema, es acompañar un poco a los directivos en temas de conocimiento, de entender. El abrigo no es para todos y hay que hacerlo a la medida. Entonces, con estas recomendaciones que daba inicialmente de limpiar, ver temas de productividad, generar indicadores, ahora sí, ¿cuál sería mi medida? Un poquito en esos pies del directivo es el directivo no sabe lo que no sabe, porque eso que Ujú, está ahí afuera, esas nuevas tecnologías, pues el directivo y el líder hoy no las sabe, no las conoce. Entonces ujú. no sabe cómo le puede mejorar acá. Yo creo que es un tema de ampliar el conocimiento, un tema de acercarse, un tema de permitirse comparar, entender, ver, pero definitivamente primero es un tema interno de la compañía, de tener un poco más limpio, más listo para esa adopción tecnológica. Buenísimo. Y un poquito algo que usted tenga allí en el tintero, hablaba de este caso de estudio que tuvieron. No vamos a mencionar la compañía en dado caso, pero podríamos un poquito ver los insights que se observaron allí. ¿Cuál podría ser el reto particular de ese caso? Este caso es supremamente bonito porque es un caso muy, muy local. Una empresa que está fuera de la ciudad, su tema operativo, y tú sabes, pues el tráfico que tenemos hoy en día en México, llegar puede ser entre 2 o 5 horas a su tema operativo, pero con una presencia comercial y directiva en Ciudad de México. Ahí ya empiezan las complejidades operativas, ¿no? Eh, Qué grandes temas, un poco, y si me paro en este director exclusivamente, era un poco eso, como pues la empresa en el fondo va bien, sí, es complejo no estar cerca, no ver de cerca mi operación, pero vamos bien. Pero luego llega una oferta digital y se ve rara y se ve brumosa y el directivo no entiende o no sabe muy bien si le conviene o no. Si Ujú. esa debería ser la, y esto es un tema que viven todas las pymes, ¿no? O sea, el bolsillo está limitado, ¿no? El cuello botella puede ser la capacidad de inversión, es natural. Y la pregunta es, me meto en este capítulo digital, ¿qué pasa si de pronto amplío capacidad, compro más máquinas o me muevo de sitio para estar más cerca, ¿no? Entonces, estas son las decisiones directivas. En este caso, cuando el directivo asume y digamos que empezar un tema de adopción tecnológica sencilla, pues lo que vimos acá básicamente son saltos en temas de productividad, un tema de paras de máquinas que cae casi un 80%, un tema de tiempos o de horas muertas que también cae, temas de productividad que empiezan a verse muchísimo mejor y temas de transparencia, de encontrar cosas y oportunidades que no había visto antes. Creo que esas fueron las grandes ganancias para esta situación y yo creo que en general es un tema de ganancia para las organizaciones, sin duda alguna. Buenísimo. Eso me gusta justamente para nuestro ángulo específico. Pues ya para ir cerrando, profesora, algo que le gustaría agregar en esto, algo que le haya venido a la mente para complementar esta información. Yo creo, sí, me parece que es muy importante como dejar el mensaje de el futuro de las operaciones en la América Latina no va a ser quien compre la maquinaria más cara, quien se meta en el capítulo de inteligencia artificial con lo más caro. Yo creo es que realmente el logro está entre integrar esos datos y esa inteligencia de datos con ese talento y esa cultura que tiene la organización. Definitivamente tanto en manufactura como en servicio, pues quien lo va a mover es nuestro talento. Y ahí es donde, por el estudio, por los datos, digamos, que hay en la literatura y por la experiencia con algunas empresas, vemos que a veces se nos olvida la centralidad de la persona, que es finalmente quien está o manejándote la máquina o teniendo el contacto con el cliente, porque ya la tecnología, pues hoy no es una barrera.
realmente está disponible, el Ujú. precio es relativamente, es adecuado para las pymes, la verdadera brecha es esa integración, ¿no? ¿Qué quiere el líder? Esa mentalidad del líder de que se acerque, que conozca, que baje un poquito, digamos, esa posición a esas nuevas tecnologías y dos, que logre integrar correctamente esa inteligencia de los datos con su cultura organizacional. Creo que ese realmente será el futuro y quien llegue un poco más lejos. Buenísimo, profesora. Pues yo le agradezco mucho su atención, muy nutritivo todo lo que platicamos. A partir de ahorita, entonces, yo me pongo a trabajar en esta propuesta de artículo. Se lo enviaría a la brevedad para que usted les haga arreglos, adecuaciones, cualquier cosa que sea necesario mover, lo hacemos con miras a mandárselo a la publicación también en breve. Entonces, y que se Perfecto. pueda publicar también para esta semana sería ideal. Listo, Román. Ok, lo que tú me digas. Sí, Sí, es espero que muy te va a amable, servir. profesora. Vale, gracias. Gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego.